Hoy vamos a explorar todos los planetas de nuestro sistema solar y otros sitios también. Viajaremos al futuro, a un tiempo en el que los astronautas viven en todo el sistema solar. En cada mundo veremos cómo es su clima, qué ropa tenemos que usar, dónde deberíamos vivir y qué haríamos para divertirnos. Dejar la Tierra nos hará mucho más fuertes. Sientan cómo la Tierra nos atrae. Tus músculos tienen que trabajar mucho para poder pararte. A dónde vamos, la gravedad nos atrae mucho menos y los astronautas pueden saltar realmente muy alto. Comenzaremos en la Estación Espacial Internacional con los astronautas a bordo ahora mismo orbitando la Tierra. Es el mejor lugar para empezar nuestras grandes aventuras planetarias. Esta es la Estación Espacial Internacional. 6 astronautas viven en esta gran casa que orbita la Tierra. Su pasatiempo favorito es mirar la Tierra abajo. Aquí usamos paneles solares gigantes para obtener electricidad directamente de la luz solar. Pero todavía traemos alimentos y provisiones de la Tierra. ¿Por qué no empezamos nuestras aventuras en Mercurio? Es el planeta más próximo al Sol, así que tenemos mucha energía. El Sol es un horno nuclear gigante. Da energía al sistema solar y libera peligrosas partículas al espacio. En Mercurio nos debemos esconder dentro de un cráter cerca del Polo Norte para protegernos de los rayos solares tan peligrosos. Bienvenidos al cráter Tolkien, cerca del Polo Norte de Mercurio. En la parte superior del pico hemos construido una granja a energía solar para dar electricidad a nuestra colonia. En un campo gravitatorio que es menos de la mitad que el de la Tierra, usamos cables carriles para movernos de lugar a lugar e incluso bajo el hielo en el cráter, donde hay minas. Provisiones y hielo viajan a lo largo de esos cables carriles en contenedores cerrados. Atamos nuestros trajes espaciales por debajo y paseamos detrás de la carga. Las estaciones nos sirven para protegernos de la radiación solar mientras nos movemos hacia la parte iluminada, cada vez que el sol se eleva por encima del borde del cráter. Mirando hacia abajo podemos ver nuestro hábitat e invernaderos. Estos cables carriles conectan nuestro hábitat a nuestra granja solar arriba y a las minas de hielo mucho más abajo. Movernos con estos cables carriles en el cráter Tolkien es nuestra diversión del otro mundo favorita. Ir en un cable carril en Mercurio es muy divertido, pero todavía estamos muy cerca del Sol caliente. ¿Qué tal si nos movemos hacia el próximo planeta Venus? Tiene casi el mismo tamaño de la Tierra. Las gruesas nubes de Venus, sin embargo, absorben el calor haciendo la superficie tan caliente que puede derretir el plomo. En Venus vivimos en un crucero oceánico flotando como un dirigible en la atmósfera del planeta. Los gases que sustentan nuestra vida son más livianos que los que hay en la baja atmósfera. Por esta razón, nuestra nave puede viajar bien arriba de la caldeada superficie. La atracción gravitatoria en nuestro hábitat es casi tan fuerte como en la Tierra. Una torre con un ascensor lleva los experimentos y sensores hacia el suelo del planeta. Como los científicos en la Tierra que exploran el suelo oceánico, usamos un sumergible de alta presión para visitar la superficie de Venus. Los valles y volcanes aquí se ven extrañamente familiares, pero el calor y la presión hacen de este un mundo realmente alienígena y muy peligroso. Una vez que nos sumergimos por debajo de las gruesas capas de nubes, podemos ver el volcán en erupción Mad Mans. Nos recuerda a una montaña marina, excepto que en esta aventura fuera de lo común hemos reemplazado el frío lecho marino por un infierno.
¡Wow! Ese fue un volcán realmente peligroso. Creo que estoy lista para un lugar más tranquilo. ¿Qué tal el polo sur de la Luna? Sin aire es muy tranquilo allí. Bienvenidos a la perpetua luz crepuscular del cráter Shackleton. El Sol se eleva por encima del borde del cráter y circunda el horizonte cada mes. Nuestro camión, enorme, es mucho más parecido a un moderno camión en la Tierra que a un vehículo de la Apolo. El terreno tortuoso y sinuoso del cráter Shackleton requiere un vehículo mucho más fuerte. Estas paredes lunares bajan unos 4 kilómetros hasta el fondo frío del cráter. 80 personas viven en nuestra colonia lunar construida con tubos y anillos inflables transportados desde la Tierra. Mineros del hierro robóticos como este descienden hasta el fondo del cráter. Fundimos el hielo que recolectan obteniendo agua para beber y separarla en oxígeno e hidrógeno para combustible de cohetes. Nuestra mayor diversión en baja gravedad es manejar un camión enorme a lo largo de estas paredes del cráter, patinando en el polvo lunar tratando de no caer en el cráter. Ningún camino de montaña en la Tierra, por más sinuoso que sea, se puede comparar con esta experiencia en baja gravedad que nos deja sin aliento. El planeta rojo Marte es un favorito para los chicos y los astronautas. Comparado a la Tierra, es un desierto frío con montañas volcánicas y cañones profundos. Vamos a explorar un cañón que ocuparía todo el ancho de Estados Unidos. Se lo llama Valle Marineris y nuestra colonia está cerca. Nuestro hábitat tiene cuartos habitables, más un invernadero donde tenemos comida fresca y un centro de comando donde vivimos. Nuestra colonia descansa cerca de Upper Casma, en el borde norte de Valle Marineris, el cañón más grande del sistema solar. Hoy haremos rappel en este gran cañón. Aunque vivimos cerca del ecuador de Marte, es siempre frío comparado con la Tierra, así que viajamos al borde del cañón con un vehículo presurizado y cálido. El cielo es bello aquí, pero no podemos respirar la fina atmósfera del planeta compuesta por anhídrido carbónico. Los científicos en la colonia controlan nuestro video y las condiciones en nuestro vehículo presurizado. Es posible que el agua alguna vez fluyó en el Valle Marineris, como lo hace el río Colorado a lo largo del Gran Cañón en la Tierra hoy en día. Hacer rappel en el Gran Cañón de la Tierra no puede compararse a esta aventura del otro mundo, donde pesamos mucho menos y nuestro cañón es 4 veces más profundo. ¿Qué tal visitar un asteroide? La mayoría de los asteroides están en un cinturón entre Marte y Júpiter. Sin embargo, este asteroide llamado Eros pasa cerca de la Tierra. Vamos a examinarlo. Aquí seremos muy livianos y podremos saltar muy alto. Como estamos en órbita cayendo alrededor de Eros, no tenemos peso. De Eros podemos extraer hierro, níquel y titanio para la construcción, agua y oxígeno para nuestra supervivencia, hidrógeno y oxígeno como combustible para cohetes. Casi no hay atracción gravitatoria en este pequeño asteroide. Nuestro desafío es gatear o arrastrarnos agarrándonos de esta roca gigante. Con solo un salto o un empujón podemos lanzarnos más allá de esta montaña voladora. Esto es por lo cual usamos este cable. Así no podemos alejarnos sin ser atraídos nuevamente a Eros. Cuando terminamos de minar, este es nuestro juego favorito a baja gravedad: saltar de un asteroide y volver a caer.
Júpiter es bellísimo, pero no podemos aterrizar aquí. ¿Saben por qué? Es simple, no hay ninguna superficie. Este es un gigante gaseoso y solo nos hundiríamos más y más en sus nubes. Pero Júpiter tiene muchas lunas donde podríamos aterrizar. ¿Qué les parece Europa? Una de las lunas más grandes de Júpiter con un océano debajo de su helada superficie. Este es un lugar donde incluso podríamos encontrar vida. Bienvenidos a la colonia Clark. Nuestro hábitat es un laberinto de iglúes en la cuenca de impacto Tyre en la cara de Europa, que está al otro lado del planeta Júpiter, a salvo de su peligrosa radiación. Aquí estamos perforando kilómetros de hielo para alcanzar el océano subterráneo de Europa. Esperamos recolectar una muestra de agua para analizar la posible presencia de vida alienígena. Para nosotros, explorar significa excavar en estas espectaculares cuevas de hielo talladas por las fracturas que se extienden en la corteza de Europa. Los túneles de hielo en el Ártico de la Tierra no se pueden comparar a la belleza y majestuosidad de estas cavernas de hielo. ¿No son los relucientes anillos de Saturno bellísimos? ¿Sabían que no son sólidos? Solo son una gran cantidad de partículas que gira alrededor de Saturno en un disco fino. Son en su mayoría trozos de hielo sucio, cada uno con su propia órbita alrededor del planeta gigante. Saturno es una luna realmente grande llamada Titán. Titán tiene aire casi como la Tierra y océanos también, pero están hechos de gas natural líquido. Hace demasiado frío aquí para tener agua líquida. En Titán la química y la temperatura son muy diferentes a las de la Tierra. Pero el terreno que rodea nuestra base en el lago Laishia nos recuerda a los bordes costeros en la Tierra. Este lago de metano líquido es más grande que el lago superior y se encuentra cerca del polo norte de Titán. La baja gravedad y la espesa atmósfera hace de Titán un sueño para los planeadores. Urano es un gigante mucho más tranquilo que Júpiter y Saturno. Podríamos volar en un avión a través de sus nubes y utilizar su gas como combustible. Estamos muy lejos del Sol y la temperatura es aún más fría que en los otros mundos que hemos visitado. Necesitamos todo el combustible que podamos obtener. La energía es crítica para que podamos sobrevivir tan lejos del Sol. Dependemos de un enorme recolector para capturar helio 3 en la atmósfera superior de Urano. El helio 3 es el combustible ideal para nuestros reactores de fusión nuclear. Usando propulsores montados alrededor de la nave, continuamente alteramos la órbita de nuestro gran recolector para tomar más gas y superar la gravedad del planeta. En nuestros pequeños aviones espaciales hemos inventado un deporte que llamamos sobrevuelo. La atmósfera del planeta es perfecta para nuestra acrobacia aérea. Los transportes se acoplan al recolector y luego transportan el helio 3 a nuestra colonia en Miranda, una de las lunas mayores de Urano, más cercanas al planeta. En esta luna de baja gravedad, lanzarse del acantilado es fantástico. La caída es larga e increíblemente lenta. Sin vientos podemos asegurar una caída vertical a lo largo del acantilado todas las veces. Esta es la mejor de las aventuras en un mundo sin gravedad. Neptuno es el último planeta en el sistema solar. En su luna, Tritón, géiseres enormes lanzan agua caliente. Tratemos de esquivar un penacho de estos géiseres. Nuestro observatorio Geyser se encuentra cerca del penacho Magellani, en la región sur de Tritón, donde hay un eterno crepúsculo. Estos géiseres contienen gas nitrógeno, agua helada y otros compuestos necesarios para la vida. Volar alrededor y a través de los géiseres de Tritón es fantástico. A diferencia de otros mundos en el sistema solar,
Tritón está siempre cambiando a medida que los géiseres crean nuevas formaciones para que podamos explorar. Volar en una luna con baja gravedad que gira alrededor del planeta más lejano es realmente más fascinante de lo que puedan imaginar. Plutón es un lugar de los más favoritos para visitar. Es siempre invierno aquí. Patinar en el hielo, esquiar en la nieve, lo que pidan, todos los deportes de invierno son maravillosos en Plutón. Bienvenidos a Plutón. Han arribado justo a tiempo para ver la atmósfera nevar a medida que Plutón se aleja del Sol. Con toda esa nieve hemos creado juegos de invierno maravillosos. Motos de nieve pueden aprovechar la baja gravedad de Plutón para dar grandes saltos. Sean tus deportes preferidos las motos de nieve o el esquí propulsado por cohetes, los largos saltos y caer planeando lentamente es increíble. La clave es encender los jets en el momento adecuado y tenemos mucha práctica. Disfrutamos del frío y de los deportes de invierno más extremos. ¡Qué gran aventura hemos tenido! Volamos a través de las nubes calientes de Venus en un submarino especial. Después aprendimos cómo rozar las nubes frías de Urano. Fuimos en cable carril en un cráter de Mercurio. Y luego hicimos rappel en un gran cañón en Marte. Saltamos en un asteroide y luego exploramos cavernas congeladas. Sabemos que cuando abandonemos la Tierra haremos todas estas cosas, marcando nuevos récords de salto o cuán lejos podamos caer y cuánta diversión podremos tener solo jugando en mundos diferentes. Algún día, de alguna forma, iremos al espacio y tendremos aventuras como estas.